Buenos días. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Amparo Sansano y soy miembro del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social. El tema que vamos a tratar hoy en Objetivo Funcionario es el régimen especial de los trabajadores del mar. Antes de abordar de lleno este tema, me gustaría hacer una introducción y es que esta materia exigía la necesidad de un nuevo marco legal y estaba justificada por la obsolencia de la regulación anterior y por los evidentes cambios que se habrían producido en este sector desde que esta legislación se aprobara hace más de 40 años. ¿Qué instrumento se utiliza para abordar esta regulación y con qué ánimo? Bien, pues la Ley 47/2015 de 21 de octubre, con un espíritu simplificador, lo que trata de evitar son duplicidades en la regulación del régimen especial de los trabajadores del mar, ya que recoge solamente las especificaciones de los trabajadores del mar en dos materias. Una, en materia de cotización, y dos, en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación. Y para todo lo demás, remite a la normativa general de la Seguridad Social. De esta manera, la nueva legislación clasifica aspectos relacionados con el campo de aplicación del régimen especial de los trabajadores del mar que antes quedaban sujetos a criterios normativos. Además, lo que hace es facilitar la gestión por parte del Instituto Social de la Marina, pero sobre todo lo que pretende es que las personas que vivan en el mar se encuentren cómodamente instaladas en el sistema de la Seguridad Social y sobre todo lo que se pretende es que se produzca la protección de sus derechos. En cuanto a los aspectos o puntos que vamos a tratar en esta exposición, en primer lugar, y como siempre, lo más importante, su regulación. En segundo lugar, su encuadramiento. Hablaremos también de la inscripción de empresas y la afiliación, y también de la cotización y de la acción protectora en este régimen especial. En cuanto a su regulación, ¿dónde encontramos el marco jurídico? Pues bien, acudimos a la Ley General de la Seguridad Social, a la Ley 47/2015, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo pesquero, y además la encontramos en sus disposiciones de desarrollo. Vamos a hablar de su encuadramiento. Y es que nos surge aquí la pregunta de qué personas están incluidas en este régimen especial. Bien, el artículo 2 a 6 de la Ley 47/2015 señala que están incluidas en este régimen especial de los trabajadores del mar las personas trabajadoras o asimiladas que, cumpliendo con los requisitos que están previstos en el artículo 7 de la Ley General de la Seguridad Social, ejerzan su actividad en territorio nacional. Ojo, con las salvedades contempladas en el artículo 6 de la presente ley. Y además que se encuentren incluidas en alguno de los supuestos contemplados en este capítulo. El artículo 3 de esta ley recoge los trabajadores por cuenta ajena que están incluidos, y el artículo 4 nos habla de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que están incluidos en este régimen especial. Cuando acudimos a estos artículos, o por lo menos a mí lo que me pasó, es que me parecía muy farragoso el aprenderlo. Entonces, lo que hice fue hacerme un esquema en el que dividía los párrafos por frases. Por ejemplo, dice: están incluidas en este régimen especial los trabajadores por cuenta ajena a que ejerzan su actividad a bordo de embarcaciones, buques o en las plataformas siguientes. Y yo en mi cabeza creaba ahí un punto. O sea, intentaba hacer frases cortas para poder aprenderme este artículo. Generaba aquí un punto en mi cabeza y luego seguía diciendo: figurando en el rol como técnicos o tripulantes. Y creaba otro punto. ¿De qué? Pues ya enumeraba
de marina mercante, de pesca marítima en cualquiera de sus modalidades, de tráfico interior de puertos, deportivas y de recreo, en plataformas fijas, artefactos o en instalaciones. Y el mismo sistema que había hecho para ese punto A lo hacía para el resto, como que desglosaba el artículo. Y a raíz de ir repitiéndolo y repitiéndolo, pues se queda en tu canción como si fuera se queda en tu cabeza como si fuese una especie de canción. Porque al final, cuando son artículos tan numerados, pues a mí me resulta más fácil aprenderlo así, como ir desglosando. Bueno, esto es un truco que me ha funcionado a mí y yo lo cuento por si alguien tiene el mismo problema que yo y le puede resultar útil, porque al fin y al cabo son muchas cosas que memorizar, y cuando ves un artículo así, lo más sencillo para mí era eso. Bueno, que sepamos, lo dicho, que se encuentran regulados la inclusión de los trabajadores por cuenta ajena en el artículo 3 y de los trabajadores por cuenta propia autónomos en el artículo 4, que tendremos que sabérnoslos de pe a pa, sobre todo para efectos del práctico, cuando nos hagan preguntas en materia de encuadramiento. El artículo 6 nos habla de la excepción al principio de territorialidad, porque como ya hemos dicho, el artículo 2 nos decía que estaban incluidas en este régimen especial las personas que ejerzan su actividad en territorio nacional, con las salvedades contempladas en el artículo 6. Por tanto, el artículo 6 conecta con este artículo, que es la excepción al principio de territorialidad, y nos dice que están incluidas en el campo de aplicación de este régimen especial aquellas personas trabajadoras residentes en territorio español que ejerzan su actividad por cuenta ajena a bordo de un buque de un Estado miembro de la Unión Europea o de pabellón de un Estado con el que España tenga firmado un convenio bilateral o multilateral en materia de seguridad social, en el que se recoja la excepción a este principio de territorialidad, y que sean remuneradas por una empresa o por una persona que tenga su sede o domicilio en España. Además, también estarán incluidas en este régimen especial las personas trabajadoras residentes en territorio español que presten sus servicios para sociedades mixtas o empresas inscritas en registro oficial. En cuanto a la inscripción de empresas y la afiliación, el artículo 7 de la Ley 47/2015 regula la inscripción de empresas y la afiliación de las personas encuadradas en el régimen especial de los trabajadores del mar, y señala que se estará lo dispuesto con carácter general en la Ley General de la Seguridad Social y en su normativa de desarrollo, con una serie de particularidades que vamos a enumerar ahora. 1. Es que las embarcaciones e instalaciones en las que se desarrollen las actividades deberán inscribirse en el registro de embarcaciones, que se llevará por la entidad gestora. Además, como otra particularidad a destacar, es que las altas que sean solicitadas fuera de plazo por una persona trabajadora por cuenta propia no tendrán efecto retroactivo. Y otra particularidad es que los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo de cotización tercero están obligados a dos cosas. Por un lado, a concertar con la entidad gestora la protección de las contingencias comunes, y por otro lado están obligados a cotizar por formación profesional. En este punto, incluir el artículo 49.2 y punto 3 del Real Decreto 84/96, por el que se aprueba el Reglamento General sobre la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas y variaciones de los trabajadores en la Seguridad Social, que señala que la afiliación, altas y bajas y variación de los trabajadores incluidos en el régimen especial de los trabajadores del mar se ajustará a lo establecido con carácter general en la normativa general respecto a los plazos y condiciones para su formalización. El artículo 49.3 de este Real Decreto nos dice que el número de la Seguridad Social, o en su caso el de afiliación a la misma, será reseñado en las libretas de inscripción marítima de los interesados. Estos dos artículos pueden ser muy interesantes a la hora de introducirlo en el tema
relativo al régimen especial de los trabajadores del mar. Porque demuestra que sabemos que la regulación de esta materia en muchos casos, bueno, con carácter general, salvo las particularidades que se nombran, la remite a la normativa general. En cuanto a la cotización, su regulación la encontramos en el artículo 8 a 12 de la Ley 47/2015. Y es que el nacimiento, la duración y la extinción de la obligación de cotizar, los periodos de liquidación, el periodo, la forma, el lugar, el plazo para su presentación, su comprobación y control, se ajustará a lo dispuesto con carácter general en la Ley General de la Seguridad Social y en su normativa de desarrollo, con una serie de particularidades que se desglosan en estos artículos. ¿Cómo se efectúa la cotización en este régimen especial? Pues se efectúa en función de las remuneraciones efectivamente percibidas, con una serie de particularidades. Aquí, en el artículo 10 de la Ley 47/2015, nos habla de la clasificación de los trabajadores incluidos en este régimen especial, que se produce en 3 grupos. Esta clasificación nos puede servir para introducirla en nuestro tema de desarrollo del régimen especial de los trabajadores del mar y demostrar que sabemos de pe a pa dónde se encuentra, cómo se encuentran clasificados estos trabajadores. Además, indicar que el Instituto Social de la Marina colabora con la Tesorería General de la Seguridad Social en la función recaudatoria del ámbito del régimen especial de los trabajadores del mar. Por último, y para concluir, vamos a hablar de la acción protectora de este régimen especial. Su regulación la encontramos en los artículos 13 a 35 de la Ley 47/2015 y con carácter general señalar que las contingencias protegidas se definen según lo establecido en el régimen general de la Seguridad Social y en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Las disposiciones generales que dan acceso a las prestaciones, pues simplemente reproduce la normativa del régimen general. Por lo que en este punto pues vamos a tratar de dar una especie de pinceladas acerca de cuáles serían las particularidades que afectan a este régimen especial. Pues por ejemplo en el artículo 21, al hablar de asistencia sanitaria, pues señala que será prestada en este régimen especial la asistencia sanitaria por el Instituto Social de la Marina. ¿Cuándo? ¿Cuándo la presta el Instituto Social de la Marina? Pues cuando los trabajadores se encuentren a bordo y o en el extranjero, cuando se encuentren dentro del territorio nacional en Ceuta y Melilla, y en aquellos territorios en los que dichas funciones sanitarias no sean traspasadas a las comunidades autónomas. Además, también podemos hablar de la prestación por recuperación profesional prevista en el artículo 22, que recoge que a los trabajadores encuadrados en el régimen especial del mar se les podrá reconocer el derecho a la prestación por recuperación profesional. El artículo 23, en cuanto a la prestación de incapacidad temporal, nos dice que los trabajadores por cuenta ajena, incluidos en el grupo segundo y tercero de la Ley 47/2015, que ya hemos dicho que está regulada en el artículo 10, el abono de la prestación por incapacidad temporal se abona en la modalidad de pago directo. En cuanto a la jubilación, pues ¿qué podemos destacar? Pues que el artículo 30 lo que señala que en materia de jubilación, la edad de jubilación podrá ser rebajada mediante la aplicación de unos coeficientes reductores en una serie de actividades. En cuanto al desempleo, pues en cuanto al desempleo, el artículo 33 lo que nos dice que la prestación por desempleo que le corresponden a los trabajadores incluidos en el régimen especial del mar se concede los mismos términos que para el régimen general de la Seguridad Social. Por tanto, tendremos que acudir a la Ley General de la Seguridad Social para ver los términos de esta prestación. En cuanto a la prestación por cese de la actividad, pues el artículo 34 recoge que la gestión le corresponde a la mutua o al Instituto Social de la Marina.
En cuanto a la base reguladora, nos dice que se calculará sobre la totalidad de la base de cotización, sin coeficientes reductores. Además, como particularidad, nos dice que los periodos de veda obligatoria no se tendrán en cuenta para el cómputo de los 12 meses y en ningún caso se podrá aplicar el cómputo recíproco de cotizaciones. Para acabar, indicar que el artículo 35 de esta ley nos habla y regula los servicios sociales, y es que se incluyen los prestados en instalaciones de bienestar social en puerto, así como una serie de prestaciones que se producen como consecuencia de naufragio o accidente de mar. Por tanto, se incluiría, por ejemplo, la pérdida de equipaje individual, el fallecimiento a bordo o desaparición, y también el traslado de cadáver. Bueno, muchas gracias por asistir a esta clase del régimen especial de los trabajadores de mar que se ha impartido en objetivo funcionario. Indicar, como siempre, que cualquier duda, consulta que queráis hacernos se puede realizar a través de cualquiera de los canales que tenemos habilitados para ello. Un saludo.